me interesó mucho del libro es que quien piensa, relativiza. El que no piensa, se traga completo el discurso de los medios, el discurso del abuelo, de Trump, de quien sea, de un libro. Alguien dice por ahí, no hay una frase, no recuerdo de quién, quien lee un solo libro está en problemas. Quien lee muchos libros tiene muchos puntos de vista y entonces se enriquece. De eso se trata la cultura. Y entonces esta idea de, para no tener verdades absolutas, templos inamovibles, porque lo que yo pienso eso es, y si tú me dices que no, entonces yo soy capaz de matarte. El planteamiento de Oscar es muy interesante, porque es preguntar por qué exactamente creo lo que digo que creo. ¿De veras lo creo? Empecemos por sí, de veras lo creo. Sí creo que la felicidad me la da una casita, 2 hijitos, un perrito y una parejita. Sí, de veras es eso lo que netísimo por dentro añoro con toda mi alma. El coche parado a la puerta, si es del año mejor. Eso de verdad, ¿de dónde saqué yo esa expectativa? Por poner un ejemplo muy burdo. Y ahí conecto con otro tema que hemos ya platicado Oscar y yo, que tiene que ver con la poesía. En mi pasión absoluta por la poesía, una de las cosas que más me gustan es justo esa, que pregunta. La poesía todo el tiempo pregunta. No mira las cosas como siempre, sino se descoloca, se mueve hacia un costado, o pensar en un bendito elefante. ¿Alguien pensó en un elefante morado? Bueno, ok, bien, 3. ¿Alguien pensó en un elefante con puntos rojos? Todos pensamos más o menos en el mismo bendito elefante desde el mismo punto de vista. Todo más o menos nos es dado, nos es introyectado, digamos, por la sociedad. Y tanto la filosofía como la plantea Oscar, digo, no como la plantea él, pero como la explica en La Rebeldía de Pensar, y la poesía, viven preguntándose, ¿y qué pasa si yo veo desde otro lugar las cosas? ¿Qué pasa si no me compro quién soy, quién tengo que ser, qué tengo que desear, cómo tengo que esperar la felicidad? El poeta Vicente Aleixandre, el poeta español, cuando ganó el premio Nobel, en su discurso de recepción del Nobel, entre otras cosas, dijo que el poema es un intento de aproximación a una serie de preguntas que el poeta se plantea. ¿Qué es eso? ¿Por qué está lloviendo de arriba abajo? Un poco los poetas somos niños, digo yo, eso es lo que digo para justificarme, ¿no? Entonces, de pronto pregunto, ¿y por qué tiene que llover de arriba abajo? Y si un día lloviera de abajo para arriba, ¿qué? ¿Por qué todo tiene que ser como eso? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si de repente nos movemos? La poesía y la filosofía tratan de mirar desde otro lugar, de cuestionarlo todo, de no dar nada por sentado, de no tener verdades absolutamente inamovibles, como digo, como un templo de mármol, que no, y eso es bien sano, me parece, porque entonces nos permite ejercitar esta cualidad que tenemos todos en potencia, pero que pocos ejercemos, que es pensar. Y entonces sí decidir qué es lo que yo quiero hacer en mi existencia, cómo quiero ser visto, en fin. Y O de la B plantea algo así: pensar es distinguirnos de toda la masa no pensante, de toda la masa que, ¿y para qué quieres que piense? ¿A qué chingados quieres que yo me siente a pensar? No, mejor no pienso, porque si pienso, entonces a lo mejor me doy cuenta que me duele el callo del dedo gordo y que mi mamá tal vez no es tan buena mamá como yo me quiero decir, y a lo mejor no estoy tan satisfecha de mi vida y mejor no pienso. A todos nos pasa, no quiere decir que tengamos que pensar profunda y sesudamente 24/7, pero sí que es un ejercicio bastante saludable. Y Oscar le quita esta carga como muy negativa, o muy negativa por un lado, socialmente visto, ¿para qué quieres pensar? Y por otro lado, a través de la costumbre, nuestro hábito de no pensar, de perder el tiempo. ¿Se han visto ahí? Ay, vamos a jugar un pasatiempo. Ay, me queda 1 hora, ¿con qué perderé mi tiempo? Carajo, ¿para qué quieres perder el tiempo? Aprovéchalo. Ni que estuviéramos aquí 300 años. Para los 2 días que estamos, caray, pues hay que aprovecharlo. Entonces, bueno, esos voy mencionando como algunos temas que me llamaron en particular la atención y me parecieron muy ricos, y ese es uno de ellos. Dice Oscar: pensar es descubrir en cada camino una multitud de sentidos, y en cada sentido una multitud de caminos.
nos habituamos a pensar que hay un camino que llega a un punto. ¿Se acuerdan de aquella canción? Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Bueno, esa lección no la tomen, pero sí las dos puntas. Y luego las dos puntas, sí, porque es una canción así como de amoríos, ¿no? Bueno, mis dos frentes. No me refiero a eso, sino, no son dos, son un montón más hacia donde lo quieras llevar, hasta donde tu mente te dé. No hay límite hasta lo que podemos pensar y a lo que podemos realmente llegar a un disfrute mayor de la vida, digamos. Otro punto, ¿qué nos distingue a los seres humanos de las hormigas? ¿Qué será? ¿Eh? El tamaño, bueno, sí, caben como 300.000 millones de hormigas en el cuerpo. Bueno, algunos son como 500.000, pero no se ofenden. Bueno, sí, por supuesto el tamaño, pero Hegel, porque lo dice Oscar, yo no he ido a Hegel, lo confieso. Dice Oscar Hegel, lo plantea en las lecciones de la filosofía de la historia. Lo característico de la acción humana es la negación del impulso espontáneo, la negación de la reacción inmediata que ordena el instinto. La hormiga se mueve por instinto, nadie le enseña a pensar si lo que quiere hacer es efectivamente ir detrás de la que va adelante e ir guiando a la que va atrás, y si todos los días se tienen que robar un pedazo de hoja para llevarla al hormiguero, no se lo cuestionen, es así, punto. Nosotros tenemos la bendita maldición de pensar y de decidir si esto es lo que queremos hacer o no, si esta identidad me gusta o no, qué carambas quiero hacer con mi existencia. Y esa negación del impulso, no actuar pues como tiene que ser, sino, a ver, espérate, me detengo un poco y razono qué es lo que quiero en este instante. Entre el mundo y el nosotros, ahí está el mundo, aquí estoy yo, está ahí en medio el pensar. Por tanto, lo que yo haga y lo que yo decida incide en el mundo. No soy una víctima como podría ser la hormiga. De modo, me tocó ser hormiga, pues ¿a quién le reclamo? ¿Cómo le hago? Me tocó ser hormiga. A nosotros nos tocó ser seres humanos, y eso implica que podemos hacer algo, podemos incidir en nuestra realidad de una o de otra forma. Estamos condenados a ser libres, según el existencialismo. Y otra cosa, al pensar, fíjese qué provocador es Oscar Valor, no nada más creó las fake news, sino además nos dice, ¿qué crees? Por pensar, tú cargas los objetos, las ideas, los conceptos a las personas de ser un valor. No sé si recuerdan aquella película Los dioses deben estar locos, que creo que es de los 80, no sé, donde les cae, la voy a recordar, la voy a citar de memoria, les cae una Coca-Cola del cielo, una botella de Coca-Cola del cielo. Y claro, son un grupo muy marginado, autóctono, en la no sé dónde selva, y de pronto dicen, claro, es un regalo de los dioses, porque no tienen ninguna marca de qué significa una Coca-Cola, ¿no? La chispa de la vida, no sé qué. Nosotros cargamos a las cosas a partir de nuestro pensamiento y decimos, esto me ayuda a ser feliz, ¿por qué? Pues porque me lo dicen todos los medios de comunicación, entonces seguro eso sí me hace más feliz. Me hace mucho más seductor tener un coche del año que andar en bici. Me hace mucho más mujer ser súper atractiva y ponerme tal o cual crema en la noche, porque eso es así. Nosotros nos cargamos de sentidos, pero a partir del pensamiento. El marketing, mucho de lo que hace es a partir de pensar cómo nos crea necesidades que no tenemos. Se han puesto a pensar que muchos de los que estamos aquí, incluida yo por supuesto, no crecimos. No, quería que se rieran así como, ay, no, tú eres muy joven. Muchos, la mayor parte de los que estamos aquí, crecimos sin Facebook, crecimos sin internet, crecimos sin celulares, y aquí estamos. O sea, sí se podía vivir. Y para los chavos, las muy nuevas generaciones, es como, no puede ser, es una necesidad vital. Bueno, porque el marketing nos crea necesidades. Y sin ellas ya efectivamente hoy sentimos que no podemos vivir. Entonces, también el pensar nos lleva a poder cuestionar lo que nos crea como necesidad. ¿Estoy diciendo algo que hace sentido? ¿Sí? Ok. Porque en el libro de Oscar sí hace sentido, solo quería saber si es mi traducción.
Entonces dice Oscar, el deseo es la otra cara del pensar. Les proyectamos valores, les inyectamos lo deseable, pero también a partir del pensamiento podemos desvalorizarlos y decir, no, el coche del año no lo necesito, no necesito rasurarme con Gillette Ultra Plus para ser más sexy. O sea, no. También para eso nos sirve el pensar, para no ser tan absolutas víctimas inermes frente al marketing, a la publicidad y lo que nos quieren decir. Y un último punto, en Ucronías Oscar planteaba un vínculo entre, de alguna forma, el pensar o la inteligencia y la risa. En otra de estas, que seguramente debo haber caído, que no recuerdo, dice, celebramos, por fin se abre la primera facultad de la risa. Y dice, ay, mira qué avanzados estamos. No, por supuesto que no se había creado nada. Es una de estas noticias falsas que daba Oscar. Pero la idea era enseñar a los alumnos a tomar en serio la risa como un valor de vida, como una aproximación fresca a la realidad, como un no conformismo ante lo ya dado, y al mismo tiempo tomar a risa lo serio, es decir, lo que es muy solemne. Yo soy un escritor, 5 años de estarlo talachando todos los benditos días, así es la cosa. Es decir, invertir los valores y, como señala El arte de dudar, otro gran libro de Oscar, bastante reciente, publicado por Grijalvo, se trata de dudarlo todo, de no dar nada por él. Es que tú tienes que amar a tu mamá. ¿Por qué la tengo que amar? O sea, a ver, espérame, sí, es un hecho, me tengo que casar y tener hijitos. El arte de dudar, mis convicciones, la muerte está bien, la muerte qué, la religión, todo, se trata de cuestionarlo todo, y a partir, en muy buena medida, de la risa podemos cuestionarlo todo. Es una de las maneras más amables que podemos encontrar para cuestionarlo todo. Dice Oscar en El arte de dudar, la risa es la única sabiduría a la altura de la seria, ridícula y compleja simplicidad del universo, y además al alcance de todos, una sabiduría sin reglamentos ni lenguajes cifrados para expertos. Y el capítulo final de la rebeldía de pensar justamente tiene que ver con la felicidad, porque si uno va leyendo la rebeldía de pensar, pues a ratos le pueden dar ganas de cortarse las venas, ¿no? Porque, óchale, si piensas vas a confrontarlo todo y entonces no vas a tener certezas, lo cual está muy bien, pero a veces uno quiere tener certezas. Si te dedicas a pensar, bueno, pues probablemente no vas a tener muchos amigos, porque las masas pues, prefieren ser acríticas. Puedes tener mucha soledad, a mucha gente le da miedo la soledad. Entonces una vez dijo, este negocio del pensar ya no sé si me está gustando tanto. Pero el último capítulo, que yo agradecí particularmente porque soy una optimista desaforada y redenta y responsable, es un capítulo hermoso, donde no se los voy a spoilear, pero uno de los puntos que plantea es, a ver, señores, nos vamos a morir todos, en 100 años nadie va a estar aquí. Nadie. Entonces, ¿se puede vivir eso como la peor tragedia del universo? ¿Cómo que yo, que soy el centro del mundo? ¿Cómo? O sea, ¿se van a morir los demás que yo? Pues sí. Eso que puede ser visto como el rasgo que mayor desesperación nos puede producir, lo más negro que puede pintar el panorama es: me voy a morir, haga lo que haga, 5, 10 o 50 años más temprano o más tarde, me voy a morir. Pero fíjense qué padre planteamiento hace Oscar, y dice, ¿por qué no, en vez de ese, digamos, acercamiento tremendista a la realidad de la muerte, ¿por qué no una carcajada gigantesca ante nuestro destino? ¿Por qué tomarnos tan en serio? Todo está mal, pero gracias a la muerte nada puede ser peor. No es una fregonería, no es una bendita fregonería, señores, señoras. ¿Nos vamos a morir? Sí. ¿Es una fregadericia? Sí. Pues vamos a reírnos. En vez de tirarme a la tremenda y a este valle de lágrimas y yo me culpa, pues vamos a reírnos, vamos a disfrutar los 5 minutos que estamos aquí sentados, los 5 minutos que pasamos en este planeta, para pasárnosla lo mejor posible, lo más divertidos, lo más críticos, lo más hermanados con otros, porque vamos a estar bien poquito tiempo y nos vamos a morir.
Me parece una aproximación de las más celebratorias que yo he oído jamás sobre la inminencia de la muerte. Muchas veces las religiones, los pensamientos místicos, en fin, nos hablan de otras realidades. Cada quien puede tener el pensamiento que quiera, pero en esta vida vamos a estar solo unos días. Si después te vas a otro plano de realidad y crees en un cielo, un infierno, lo que cada quien quiera, está bien, pero eso no cuestiona el hecho de que, pues, ¿por qué no una carcajada ante, pues venimos aquí, nos sentimos muy fregones y somos muy serios y pues, vamos a reírnos de nosotros? Me parece de veras lo más sano que he leído jamás sobre, pues, la futilidad de nuestra vida, sobre lo frágiles que somos, el tiempo que estamos aquí. Qué bien que estamos por aquí, disfrutémoslo a tope. Y bueno, Marguerite Yourcenar, en Archivos del Norte, dice sobre alguien, no conocía a Oscar de la Borbolla, por eso no sé qué tuviera él. Ha habido en cada época gente que no piensa igual que todo el mundo, es decir, que no piensa como aquellos que no piensan. Ese es Oscar de la Borbolla. Este sí piensa, no como aquellos que no piensan. Y por eso creo de verdad, y recomiendo con todo el corazón, La rebeldía de pensar, y recomiendo, no sé en qué revisión está, pero las ucronías, Muérase de risa y ríanse de mí, que yo me las tragaba en el Excelsior pensando que era noticia, y El arte de dudar, publicado por Grijalvo. Es una misma línea, es un continuo absolutamente congruente, iluminador, que es la obra de un pensador que se ha acercado desde esta aproximación de no solemnidad. Y bueno, pues para terminar hablando de estos alter egos que le encantan al señor de la Borbolla o de la B, pues resulta que me encontré, estaba buscando en particular un texto suyo en internet y pues no lo encontré, pero lo que sí me encontré fue otro de sus alter egos, y pues no lo van a ver hasta allá atrás, pero yo se los leo. Juro que no es un meme, les juro por mi vida que soy tarde en su celular, ahí está. Es una página de Radio Centro y, ¿cómo dice? Oscar de la Cebolla, La rebeldía de pensar. Les juro que está en internet. Una entrevista que le hizo Fernanda Tapia y no sé quién le puso Oscar de la Cebolla. Pero dije, maldito Oscar de la Cebolla, otro alter ego, o de la B, Oscar de la Borbolla y Oscar de la Cebolla. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto estar aquí. Me siento muy honrado de que mi amigo Oscar de la Borbolla me haya invitado a comentar su libro. Tenemos ya nosotros un hábito de invitarnos mutuamente, él a su curso en Acatlán y yo lo invito a mis talleres, y ahí hablamos mucho, nos reímos mucho con las historias, con los temas que nos convocan. Y bueno, hoy es un tema curiosamente muy serio, ¿no? Aunque como Julia dice que eso de que nos vamos a morir, creo que es un fake news, así se llama, pero ustedes no crean eso de que nos vamos a morir, tenemos mucho tiempo por delante. Por lo menos espero que nos alcance la vida para presentar este libro. Yo escribí un texto porque luego me da por dispersarme, no tengo esa capacidad escénica para exponer mis ideas, así es que pues he escrito un textito y lo quiero leer, compartir con ustedes. Pero bueno, como escritor y como filósofo, Oscar de la Borbolla sabe la importancia que tienen los títulos en la comunicación con sus lectores. Un título es quizás el primer signo de una buena síntesis o la señal de un buen comienzo, de una obra que habrá de desenvolverse en un discurso centrífugo o centrípeto, incluso fragmentario. De la Borbolla nos coloca ya este anuncio en la puerta de su exposición: la rebeldía de pensar. Un artefacto verbal muy sencillo, constituido por un sustantivo, rebeldía, y un verbo, pensar. Es al mismo tiempo una invitación para adentrarnos en sus significados. Sabemos hacia dónde nos conduce, pero ignoramos sus argumentos y los recursos discursivos. Desde las primeras páginas tomamos conciencia de otro valor intrínseco. No estamos ante un tratado académico de filosofía, sino ante una propuesta reflexiva
para un público amplio. Una especie de charla o diálogo de un profesor o un divulgador que echa por la borda un metalenguaje y se coloca en ese justo medio donde se desvanece la pedantería y se privilegia el diálogo con un lector supuesto. Es, desde luego, un producto editorial que nace de un principio existencial del autor. Es, desde luego, un producto editorial que nace, ya lo dije, la rebeldía como forma de concebir el ser y el estar, la inconformidad como generadora de expectativas. Si bien Oscar nos desglosa lo básico de un método para pensar, deducción, inducción, análisis, síntesis y crítica, nos confronta con la aseveración de que aún el cumplimiento de tales mecanismos pueden desembocar en el automatismo de la certidumbre, en el confort de las conclusiones. De la Borbolla se ha formado como filósofo, pero en su espíritu palpita con mayor ímpetu el literato y es posible que hasta el poeta, el mismísimo demonio, capaz de confrontar no solo a Dios, sino a sí mismo. La rebeldía de pensar me ha colocado de nuevo ante un espejo en donde el autor me induce a ver con nitidez el reflejo de la ignorancia. No con humildad, sino con insatisfacción, con ánimo transgresor e interrogante. Muchas de sus reflexiones fungen como catalizadores de ideas, como silogismos cortantes a la manera de un Cioran, al que cita más de una ocasión, afirmando y desafirmando, negando y negando, para insistir en la trascendencia del oxímoron, es decir, de la paradoja, de la contradicción que asevera lo que no se ve, pero se sabe. Esa sapiencia expresada por los auténticos poetas como San Juan de la Cruz, cito: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. No es casual que de la Borbolla, nuestro muy querido Oscar invite a dos poetas para comentar un libro que puede suponerse más del lado de la filosofía. No obstante, debo confesar que aún con ausencia de lirismo en su discurso, hay numerosos motivos para entablar un diálogo, una conversación con ribetes de poesía en esta sucesión de líneas reflexivas que nos convocan a pensar desde la exclusión. Porque hoy, como nunca, la poesía con la filosofía están fuera de la República, no solo del mercado, sino del mundo operativo, utilitario, funcional, digamos, de los programas académicos de la ciencia, de la educación básica, fuera de la educación y de la cultura, incluso, tal vez, ojalá me equivoque, de las transformaciones, no así de las revoluciones y de las utopías que se alimentan de sueños y deseos, es decir, de libertad. Y es que de la Borbolla afirma que el fundamento del arte, la filosofía y la ciencia es el juego. Pero en un mundo donde todo lo útil se basa en la ganancia, en la plusvalía, en el trabajo, el juego es un atentado contra la productividad, el éxito, el poder. Quien juega no trabaja. Por eso a los artistas, a los poetas, a los filósofos e incluso hasta a los científicos locos se les ve como seres improductivos, malos ejemplos para la felicidad. Por eso, tal vez esos poemas apócrifos achacados a Borges y a García Márquez, en los que reconocen que no fueron felices y que si nacieran de nuevo renunciarían a sus oficios y pretensiones de creación o de creatividad, de desinterés por la vida mundana y su entrega absoluta a los libros, al conocimiento, a la imaginación. Aún más, leer es no hacer nada, es perder el tiempo, sobre todo si lo que se lee es literatura, poesía, filosofía o ciencia, ya no digamos en un centro de trabajo, sino en los tiempos de ocio. Y quiero comentarles que esto es terrible, porque yo viví esa experiencia. Trabajé alguna vez con una secretaria de Cultura que en algún momento me dijo que los artistas éramos los parásitos de la sociedad.
Desde esa perspectiva, pues, de la creatividad, y esto estoy hablando desde el ámbito de lo institucional. ¿Por qué? Porque somos los parásitos de la sociedad, porque exigimos, porque pensamos, porque demandamos respuestas, porque planteamos preguntas. Quien hace su trabajo con alegría, con pasión, con iniciativa, es probable que sea visto con sospecha y haya alguien que le diga: tú no trabajas, te diviertes haciendo tus quehaceres, y eso no es trabajar. Por tanto, pensar no es trabajar. Pensar es atentar contra el régimen de la certidumbre y la docilidad, del miedo y de la obediencia. La rebeldía de pensar nos vuelve los ojos hacia el conflicto del mito original, alimentarnos del árbol de la vida, pero no del árbol de la ciencia. Solo Dios puede pensar, solo el monarca y su corte, solo el tirano y sus secuaces, solo el líder y el caudillo. Por todos lados se nos pide fe, confianza, disciplina a la ideología, al sistema, al partido, a la religión. La esperanza se convierte en una exigencia y en una losa para impedir las dudas, las preguntas. Nos educan no para pensar, sino para obedecer, no para disfrutar, sino para entretenernos, no para aprovechar el tiempo, sino para literalmente matarlo. Por cierto, sobre esto, cuando Julia hablaba de esa relación del poeta con el filósofo, se me vino a la mente el recuerdo de una entrevista que le hice al poeta Raúl Zurita, un gran poeta chileno, y en algún momento que yo le pregunto: Raúl, para ti, ¿qué es un poeta? Y viene una respuesta imprevista, ¿no? Me dice: un poeta normalmente se piensa que es alguien que puede escribir sonetos, que puede dominar los sonetos. Dice: yo nunca he escrito un soneto, pero he sido capaz de pensar en matar a un hombre. Todo individuo que es capaz de matar a un hombre puede ser un poeta. Todo aquel que ignore que es capaz de matar a un hombre no es un poeta. Pero el que mata a un hombre es un asesino, y eso es una tragedia. Un hombre que sabe que puede matar a un hombre se puede convertir en un literato, en un poeta. Y ahí está el caso de Dostoyevsky, que crea Raskolnikov para que desempeñe esa labor del asesino. Raskolnikov es un asesino, Dostoyevsky es un artista, es un creador. Y ahí pues está también el dilema del pensar, del imaginar. Todos somos capaces de eso, así como todos nos vamos a morir, todos somos capaces también de asesinar a una persona. Lo que nos diferencia de esto es la capacidad de pensar que no debemos hacerlo y las razones por las cuales no podemos cometer un crimen. La esperanza pues se convierte en una exigencia y en una losa para impedir las dudas, las preguntas. Nos educan no para pensar, sino para obedecer, no para disfrutar, sino para entretenernos, no para aprovechar el tiempo, sino para literalmente matarlo. Se nos educa no para construir una cultura y valorarla, sino para hacer de esta una herramienta de entretenimiento y pasatiempo. El arte está bien mientras no nos haga pensar. La literatura está bien mientras sea entretenida. La poesía está bien si dice cosas inteligibles y directas, cosas del corazón y para amenizar las reuniones. Nada pues que nos haga pensar, porque pensar es aburrido e inútil, es buscarle tres pies al gato, es alejarse de la realidad, del confort, del olvido y la ignorancia. Si preguntamos, si dudamos, si buscamos realidades alternativas, perderemos el paraíso y estaremos ante el panorama desolador de la libertad. Desolador porque descubriremos nuestra singularidad y nuestra soledad en la masa, nuestra responsabilidad no ante los otros, sino ante nosotros mismos con todos los demás a cuestas. La rebeldía de pensar es un libro a contracorriente de cualquier consigna y al mismo tiempo es un llamado que nace de la convicción del insumiso, del intelectual desobediente, del ciudadano incómodo que no cesa de criticar y de demandar explicaciones,
de confrontar al poder, de exigir un lugar en la toma de decisiones. No es un libro para filósofos, aunque nazca de la filosofía y la reflexión. No es un libro de crítica, aunque sea un instrumento de crítica y un libro para ser criticado. No es, quizás, un libro para breviarios, aunque sea breve, y sí un libro que, si hubiese sido el editor, lo hubiese puesto como título inaugural de una colección para pensar las cosas o las causas. Un libro que nos pone de nuevo los ojos en ensayos como La gastritis de Platón, de Tabucchi, donde ante un incendio el intelectual no solo se limita a llamar a los bomberos, como sugería Umberto Eco, sino cuyo papel es algo más complejo. O nos conduce a las páginas de El mal o el drama de la libertad, de Roger Safransky, en el que vemos al hombre ante su destino inevitable y su permanente lucha por demandar respuestas, en buscar salidas a su condición de esclavo y prisionero de la muerte. ¿Por qué? ¿Para qué? Son constantes de este libro que dice argumentar a favor del pensar, que puede también convertirse en unificador de la acción o en el infierno de la sabiduría. Esto que también Julia decía y señalaba, que de pronto uno se ve acorralado en la argumentación de Oscar y uno siente que no hay salida, que el pensar realmente nos lleva a este instante paralizante y unificador. Sin embargo, en esta contradicción aparente se encuentra la afirmación y el sentido del pensar, del dudar, del preguntar. Es consciente o inconscientemente un alegato a favor de la poesía por parte de un filósofo. Y eso, insisto, ahora sí, tanto los poetas como los filósofos hemos sido expulsados de la República. Así es que nos encontramos cada vez más hermanados. Es el reconocimiento que lo inútil, lo gratuito, lo paradójico, lo aparentemente contradictorio de la existencia se da en la palabra que quema, en el lenguaje calcinado que refería Juan Gelman, y en esos límites del lenguaje donde el hombre vuelve a nacer en la pregunta, como Sísifo reinicia desde abajo con su eterna piedra. Recuerdo una conversación con Nicanor Parra y su respuesta extravagante a la pregunta si aún jugaba el ajedrez a sus 95 años. Y él me decía, ya no hay tiempo para el ajedrez, ya no hay tiempo para la literatura, ya no hay tiempo para leer a Cervantes. ¿Acaso, me decía, hay tiempo para leer a Shakespeare? Pero creo que ya tampoco hay tiempo para leer a Shakespeare. Creo que me queda solo tiempo para seguir pensando en ese dilema que tortura y sigue torturando a Hamlet, ser o no ser. Allí, dice, es donde está instalado mi tiempo, en esa pregunta, ser o no ser. Solo tiempo para pensar en ese dilema. Para mí, este libro es una deliciosa charla, una discusión, tal como lo entienden los franceses con el verbo discuter, en el sentido de conversar, dialogar, para aún creer que desde nuestra ignorancia, es decir, la ignorancia de nosotros como lectores, desde nuestro reconocimiento y nuestro deseo de saber a la manera socrática, podemos reconocer la utilidad inútil de unos versos. Esto que San Juan de la Cruz creo que coloca en el sentido de esta propuesta reflexiva de Óscar de la Borbolla. Y es de tan alta excelencia aqueste sumo saber, que no hay facultad ni ciencia que la puedan emprender. Quien se supiere vencer con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Julia, a José Ángel. Es pues una forma de reentenderme lo que he escuchado de ellos y realmente me encanta que hagas una ligación prácticamente desde mis primeros escritos crónicos hasta este libro, pasando por El arte de dudar, porque siempre hay, creo que, un común denominador: inquietar a la gente, mentir, pero no para
regodearme la mentira, sino para escarmentarlos y que no fueran tan crédulos. Ciertamente hice este género del periodismo falso o de las noticias falsas, que ahora ya hasta merecen estudios, pero lástima que no les llamen ucronías, que era como deberían de llamarse, sino que le llamen la posverdad, ¿no? Pero, en fin, no me tocó la época del internet, entonces no lograron trascender aquellas cosas. Y la lectura de José Ángel me hermana todavía más con él, porque siento que efectivamente está tocando los puntos en los que estoy preocupado desde siempre. No tengo la edad de Nicanor Parra, pero tampoco tengo tiempo. Y me ha preocupado esta cuestión de ser o no ser. Creo que de veras deberíamos de dedicarnos un rato a ella. La verdad, muchas gracias a ambos, ¿no? Ha sido un gozo para mí escucharlos. Y quisiera decir unas palabras a propósito del libro y de lo que lo motivó. Como cualquiera de nosotros, llegué a este mundo, dice por ahí Habermas, que la conversación ya estaba comenzada, no entendía bien de qué hablaban, me senté, intervine de forma impertinente y poco a poco empecé a entender de qué hablaban y solté alguna respuesta de mi parte. Y finalmente me voy a ir de aquí sin terminar de saber en qué termina esta conversación. Esa es la historia humana. Cuando llegué, pues, y no entendía de qué se trataba, igual que todos, preguntaba por qué. E igual que a todos, me dieron una respuesta fácil. Porque sí. El porque sí me desquiciaba, porque me parecía muy falto de imaginación. Mi primera pregunta fue ¿por qué brilla la luna? Y mi madre, muy bondadosa, me dijo porque sí. Así es, brilla la luna. Me pasé mucho tiempo con esta pregunta en la cabeza de niño, o sea que ya traía alcohol en la probeta como el personaje de Un Mundo Feliz. Me pasé mucho tiempo hasta que cayó en mis manos un juguete pequeño, un búho fosforescente. E hice mi primera teoría científica. La luna brillaba porque era fosforescente. Me sentí encantado y andaba molestando a toda la gente explicándole por qué la luna brillaba, porque como me decían que por qué sí, me daba cuenta que no sabían. Por azares de la vida trágicos, tuve la suerte de interrumpir la primaria cuando entré a segundo de primaria. Quiero decir, mi madre enfermó y se olvidaron de mí hasta que ya estaba grande. Tendría entonces unos 12 años y no había seguido estudiando. Cuando se dieron cuenta de que yo me iba a quedar sin primaria, pues me llevaron a una primaria. Pero no había lugar, para fortuna mía, en primero, que es lo que tendría que haber repetido, ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto, nada más en sexto. Y como ya estaba grande, pues le explicaron que no estaría tan mal porque pues reprobaría hasta alcanzarme. La ventaja fue que no reprobé y salí de la primaria y además salí con 10. En ese tiempo no crean que me la pasé de vago ciertamente, pero me leí todas las cosas que que encontraba. Y en esos tiempos había un plan de 5 años de la UNAM, en la Prepa 1, para hacer en 5 años el bachillerato, 3 de secundaria y 2 de preparatoria. En el otro caso tendría que haberme metido primero a la secundaria y luego a la preparatoria, y había hecho 6. A mí me pareció espléndido, 5 años ya. Y como traía un buen promedio, pues llegué, metí mis papeles, era yo un muchacho de 12 años, pensando que era cosa de meterlos y esperar a que me llamaran a clases. No me presenté al examen de admisión, por supuesto,
Y tampoco hubo respuesta. Y pasó un mes y 2 meses y 1 año y 2 años. Y otra vuelta alguien me dijo, oye, pues yo estoy esperando que me llamen, no sé si las clases han empezado o no. Ya tendría como 15 años, ya estaba bastante iniciado en la libertad. Y volvieron a meterme a una secundaria nocturna a la que no fui nunca, porque ya no me gustaba la escuela. Terminé la secundaria porque de alguna forma he sido listo y finalmente aprobar la secundaria no es tan difícil, sin ir. Las tonterías ahí se aprenden mejor en la calle o en los libros. Fui autodidacta. E imagínense, soy de la preparatoria 5, en una época en la que para la preparatoria 5 se estaban preparando los halcones y había un grupo de porros ahí. Fui, me asomé con gran candor, conocí a Elena Beristain, una maestra a la que quise toda mi vida, esta maestra emérita de la UNAM, la que se dedicaba a la poética. Le enseñé mis primeros versos. Se espantó porque eran de una megalomanía. Me acuerdo de uno que verdaderamente la puso frenética. Decía, ¿sabes por qué no te amé? Porque tus ojos no son lo suficientemente grandes como para reflejar mi imagen. Eso mismo dijo Elena Beristain. Y nos hicimos amigos, pues, por fuera. Dejé de ir a la preparatoria principalmente por miedo. Era un acoso terrible en esos años. El director, un tipo de apellido Menderrostro, fue el que creó justamente el grupo de los halcones y los estuvieron metiendo a través de la prepa 5. El 68 coincidió con el año en el que yo terminé la preparatoria. Para ese entonces volví a la escuela, pero sobre todo a sumarme a la protesta. Yo entonces leía a Bakunin, a Kropotkin, a Reclus, a todos los anarquistas me encantaban, a Plotino Rodacanati, a los hermanos Flores Magón, me incendiaban el ánimo. Y por supuesto a la hora del escándalo ahí estaba, y salí huyendo de la preparatoria por los alfalfares, porque entonces no estaba todo conurbado, era una preparatoria como isla en medio de pues lo que constituía la porra de la prepa 5, alfalfa, vacas y caca, arriba la facultad de Cuapa. Era literal, eso era. Entré finalmente a la Facultad de Filosofía, rodeado de puros estudiantes que querían aprender marxismo. Para mí el marxismo siempre fue el socialismo totalitario, yo estaba en pro del socialismo libertario. Llegué en el 70 a la facultad y fui durante una temporada el único miembro del comité de lucha. Estaba todo desterrado en un salón abandonado. Yo ahí pasaba la noche. Empezaron a llegar más compañeros. Empezamos a tratar de organizarnos para defender a los presos políticos que golpeaban en Lecumberri. En una de esas excarcelaron a José Revueltas y tengo la medalla histórica de haber sido roommate de Pepe Revueltas. Y además no solo eso, algo que podría definirme muy bien, saliendo de una asamblea en la que yo había propiciado por mi intervención no un paro escalonado, sino una huelga indefinida, me dijo José Revueltas, eres un izquierdista de mierda. Y yo volteo y le dije, me lo dice usted, maestro. Mi paso por la escuela fue tan escaso que lo agradezco profundamente, porque me formé solo. Me formé solo y no me formé como se formaron todos,
socializándose con los demás. Verdaderamente son una especie de espora que pusieron aislada en una cueva para que cuando saliera no hubiera anticuerpos que la pudieran combatir. Por eso es que se me da de manera tan natural el punto de vista disidente. Veo desde otro lado, entiendo las cosas de otra forma. Hay un poeta, Paul Lefarguet, que dice: he soñado tanto, que ya no soy de aquí. ¿Por qué escribí este libro? Porque me urge tener compañeros, me urge tener hermanos, necesito una familia. Me siento infinitamente solo en un mundo en el que los veo a todos dentro de coros, dentro de manadas, dentro de convicciones. Necesito individuos que no piensen como yo, sino que también piensen. Que justamente lo que nos hermane sea la diferencia. Porque después de darle algunas vueltas a este mundo, me he dado cuenta que ninguna de las creencias que se han sostenido ha sido sostenible. Simplemente el dogma, la falta de crítica ha hecho que perduren, y que perduren a veces mucho tiempo. Y no solamente las creencias religiosas tienen detrás de ellas la fe, sino también las verdades científicas tienen detrás de ellas la fe. Durante mucho tiempo se creyó lo que decía Aristóteles, que era finalmente una verdad científica, filosófica, a propósito de una concepción geocéntrica, y tuvo que venir Copérnico para desbancar esta tontería. Pero Copérnico nos habla de una especie de espiral, de elipse. Pero la verdad es que como el Sol se está moviendo, la trayectoria de la Tierra es una espiral, vamos persiguiendo al Sol. Y la verdad es que como la Vía Láctea de la que formamos parte también se va moviendo, no es una espiral, sino quién sabe qué forma caprichosa tenga el recorrido de la trayectoria de la Tierra a través del espacio. Hasta en la ciencia, las verdades que se alcanzan se vuelven estaciones para dejar de pensar. Y la docilidad de las personas para admitir las verdades que los demás les ofrecen me resulta repugnante. Repugnante porque cuando se solidifica una verdad, sea religiosa, sea científica, se cree que ya no hay que seguir moviéndose. Y como lo que se considera verdadero se considera bueno, y lo que se considera bueno se considera también bueno para los demás, el dogmatismo brinca muy rápido a totalitarismo y a fanatismo. Y la verdad, no podemos estar seguros ni siquiera de las cosas más aparentemente evidentes. Pensamos que estamos aquí y pensamos que somos quienes somos. Pero les juro que hasta eso puede ponerse en duda. ¿Qué será este aquí en el que estamos? Unas coordenadas espaciotemporales. Yo les aseguro que no todos estamos aquí. La contemporaneidad no es un adjetivo que dependa de la casualidad de haber sido contemporáneos en cuanto a las fechas que abarcan nuestra vida. La contemporaneidad es algo que se alcanza. Aquí entre ustedes, entre mis amigos, conmigo mismo, se me hace que vivimos en distintas épocas históricas, que tenemos ideologías y que tenemos ideas que nos imbuyeron muy diferentes. A lo mejor uno de los que está aquí está tan afrancesado y vive más bien en la época de Napoleón. A lo mejor uno todavía cree en el pensamiento mágico
y es de los danzantes que están esperando que con sus movimientos la lluvia los imite y vaya a llover. Es una mera apariencia el que seamos contemporáneos. No somos contemporáneos más que de nosotros mismos, porque cada quien trae su propio tiempo. Cada quien ve colores diferentes. Como hace un momento decía Julia, imagínense el elefante. A mí me gusta más el perro porque tiene más razas. Imagínense un perro. Y cada quien tendrá su propia raza favorita. Y aunque nos pusiéramos de acuerdo y les pidiera que se imaginaran el perro salchicha de color café, cada quien tendría su propio tono de café. Creemos que estamos aquí, pero quién sabe si, como decía el bueno de Descartes, estoy haciéndoles la concesión de considerarlos unos interlocutores que también tienen una conciencia. La verdad no hay ninguna garantía. Me pueden apedrear, pero en mis sueños me han apedreado. Me pueden responder, pero en los sueños he tenido conversaciones interesantísimas. Si me pongo catatónico, no me sacan con argumentos. A lo mejor ni con fármacos. Creo que se puede dudar de todo. Y la duda lo que permite es desestancar las cosas, que el mundo fluya, que justamente al desarrollarse se agudicen las diferencias, que se haga una comunidad de distintos, donde todos podamos estar justamente por ser distintos, no por ser iguales, sino por ser distintos. Nada de manadas, hombres contra mujeres. Hay cada mujer y por supuesto cada hombre. Pero la verdad, los dos bandos, lo único que podrían despertar en cualquier sujeto sensato es una misantropía. Escribí pues el libro por esto, para ofrecer unas herramientas que permitan pues darse cuenta que pensar no es otra cosa más que relacionar. Y no relacionar objetos, porque la relación de objetos la practican los animales. Los animales que utilizan instrumentos para resolver sus necesidades, una piedrita que agarran con el pico y golpean, o ahora que están tan imbricados con la urbe, hay ardillas que ya descubrieron la relación entre el peso de un automóvil, la dureza de la nuez, y se paran encima de un semáforo, ponen su nuez, pasa el coche, se las casca, bajan, se la comen y ponen otra, y están esperando la periodicidad del semáforo para no tomarse la molestia de romperlas. Esta relación es una relación de pensar. Nosotros pensamos, bueno, se piensa no relacionando objetos, se piensa relacionando palabras. Las palabras facilitan que estas relaciones fluyan de manera más ágil. Y hay palabras que tienen una extensión corta. La palabra silla nada más sirve para todas las sillas, pero la palabra muebles sirve para las sillas y sirve para las mesas y para los bancos, sirve para todo lo que podemos mover. Conforme vamos ascendiendo en el alcance que tienen las palabras, cada vez pensamos de forma más abstracta. Por eso dice Heidegger que pensar realmente es pensar el ser, que es lo más abstracto. Me gustaría mucho que todos pensáramos con abstracciones, para que entonces pudiéramos tener la suficiente agilidad de poder hacer las conexiones. Un primer nivel del pensamiento es la identificación. Pero cuando yo ya sé de qué se trata, qué es, necesito dar un paso más adelante y necesito buscar algo parecido a esto, y para compararlos y ver la diferencia entre uno y el otro y criticar lo que hay, porque si no nada más me quedo en el pensamiento positivo dando cuenta de lo que hay, y me parece que lo que hay es lo natural,
pero lo que hay, perdónenme ustedes, está muy mal hecho. No ha habido una sola etapa de la historia de la humanidad y no hay un solo aspecto de la naturaleza que no sea una canallada. Como ley natural está el decreto de que el pez grande se come al chico. Y hay unos datos ahí terribles en la entomología que a mí me causan dolor y aflicción por los pobres gusanos de seda. ¿Saben qué les pasa a los gusanos de seda si es que no alcanzan la posibilidad de volverse mariposas? Son inoculados por los abejorros que los usan para incubar sus huevecillos en el cuerpo graso del gusano de seda. La humedad y el calor del gusano sirven para que nazcan las larvas de los abejorros, con unos dolores que hacen que se retuerce durante semanas, se lo van comiendo poco a poco y reservan para el final las partes vitales. Ya cuando están en la posibilidad de salir y volar para hacer otra vuelta a su diablura, hasta entonces le comen las partes vitales y escapan. Eso le pasa a los abejorros. A nosotros nos pasan cosas peores. Se nos funde el hígado, nos da cirrosis, se nos empieza a enloquecer el sistema de reproducción de las células y nos da cáncer. Nos engordan con comida chatarra y nos da diabetes y tienen que irnos cercenando las piernas. O sea, a todos nos va mal. Este universo está verdaderamente mal. Parece que Dios, en el último retoque de este universo, le encargó su fabricación a unos demiurgos irresponsables. Si me hubiera tenido de asesor, yo le habría sugerido que en lugar de la ley de la entropía, hubiera metido la ley de la antientropía, para que cuando yo digo las cosas a medias, al día siguiente regreso y en lugar de encontrarlas empolvadas y destartaladas, me las encontrara remozadas y ya terminadas. Yo no sé por qué el tiempo del aburrimiento se tarda tanto y el del placer, aunque sean los mismos minutos, se tarda tan poco. Qué maldita maldad hay en el diseño de la percepción del tiempo. Verdaderamente parece un sadismo. Cuando leí en el diario de Ionesco, mueren y no son felices, encontré la mejor síntesis de lo que es nuestra suerte. De verdad, está feo, está mal hecho. Podría ser de otra manera, porque lo que planteo en el libro y en Filosofía para Inconformes y en todos mis libros no es tanto una revolución política, es una revuelta metafísica. Si se me ocurrió una palabra de buen alcance, fue la palabra ontofobia. No es que sea un participante de la izquierda, soy un disidente de este mundo porque me parece que está muy mal y quisiera que hubiera compañeros en el viaje que pensaran igual de loco que yo, que los locos verdaderamente fuéramos otro cosmos, que armáramos otro cosmos entre todos, porque ese está muy mal. Esa es la motivación del libro. Les puede sonar desquiciado, lo es, pero no me arrepiento. Y les agradezco infinitamente que me acepten, aunque no concuerden conmigo, y que me acepten seguramente porque soy guapo, soy simpático, y me ha costado verdaderamente la vida entera tratar de escribir bien. He roto y roto y roto papeles hasta que las frases quedan bonitas para que les gusten. Les agradezco de veras que haya tanta gente aquí
muchas gentes que conozco de muchas veces en que me he presentado en público, han hecho que mi vida sea menos absurda de lo que es. Las horas de soledad en que me paso escribiendo no tendrían ningún sentido si no fueran, como decía Cortázar, unos mensajes echados en una botella de náufrago para ver con quién se encuentra. Yo he tenido la suerte de que mis botellas de náufrago tienen un éxito buenísimo. Les agradezco también la cena navideña en que me gasto las regalías que ustedes aportan. No sé en dónde podría haber existido mejor que aquí. He vivido toda mi vida de mantenido de la UNAM, pervirtiendo a jóvenes como lo hizo Sócrates, y no me han dado la cicuta todavía. De vez en cuando me dan hasta un sabático. He tenido una vida muy feliz. Aquí entre los presentes está Beatriz Escalante, que me ha acompañado. ¡Bravo! Muchas gracias a todos.